¿Qué tal, amigas, amigos? Este es Omar Flores, transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. El comentario de este Sabbat es con respecto a las palabras que Jesús, una vez, hace 2000 años atrás, hablando a aquellos que lo seguían, les dijo: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, la voluntad de Yahvé. Eso está en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. En esta oportunidad, quizás la gente pensaría de que estamos con Jesús, estamos todos bien, Jesús es el Maestro, el profeta esperado, el Mesías, y todo nos va a ir bien. Es más, como Mesías esperaban que estableciera un reino terrenal y ellos pensaban sumarse, así como en Venezuela, amarrarse de él y pues cobrar los frutos del gobierno de Israel y del mundo. Sin embargo, en aquella oportunidad Jesús les dijo, leamos literalmente sus palabras: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Yahvé, que está en los cielos. No está en la tierra, está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y no fue que hicimos muchos milagros en tu nombre, Jesús? Entonces le declararé: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos días muchos televangelistas nos enseñan de que si tú tienes convicción de pecado, que aparentemente solamente la recibes si es que eres elegido de Dios de antemano, y haces una pequeña oración: Señor Jesús, te entrego mi vida, perdóname, y eso es todo. Una sola vez en la vida recibes el Espíritu Santo, y a partir de ahí te conviertes en hijo de Dios, nacido de nuevo y salvo. Esa es la palabra que ellos usan: eres salvo. Es decir, ya estás salvado de la condenación eterna. Por consiguiente, y dicen que solamente por fe, así como le enseñan las 5 principios de la Escritura: solo Dios, solo Cristo, solo gracia y solo fe. Pero es esto lo que dice Jesús. Jesús niega todo esto, porque dice que aquel que tenga fe en Él, por eso lo llama Señor, porque dice que es a través solo de la fe, no de los actos. Por consiguiente, de acuerdo al evangelismo moderno, tú no necesitas guardar la ley moral, es decir, matar, mentir, eres libre de todo eso. No te lo recomiendan, pero no es esencial para la salvación, porque todos tus pecados ya han sido perdonados de antemano por aquella oración de fe que se llama la oración del pecador, y por gracia eres salvo. Por consiguiente, nuestras acciones no cuentan para nada, solamente la fe en Jesús. Y los tributos de Jesús, los atributos de Él, los méritos de Jesús y su muerte en la cruz son aplicados a ti gratuitamente, sin necesidad de nada más, y te beneficias de eso. Es decir, tienes una carta limpia al cielo, no me interesa lo que hagas. Y aunque esto causa vergüenza quizás en el evangelismo moderno, tratan de negarlo y dicen: no, que el verdadero creyente produce actos buenos y el que no. Pero ¿por qué hacen hincapié en los actos buenos? O sea, si tú no actúas de acuerdo a la voluntad de Dios, no has sido nacido de nuevo. Pero por consiguiente, entonces se tiene que observar tus actos para saber si verdaderamente has sido nacido de nuevo o no. Entonces, de acuerdo, por un lado dicen que es solo la fe la que te justifica, y por otro lado dicen que Dios va a ver tus actos para ver si verdaderamente recibiste o no el Espíritu Santo. Por consiguiente, al final del día, todos seremos juzgados de acuerdo a nuestros actos. Pero bueno, mientras resuelven ese problema teológico que ha existido siempre y que es un punto de desunión entre la Iglesia Católica y la protestante, las palabras de acá de nuestro Maestro Jesús dicen algo completamente diferente. Dicen: no todos aquellos que crean en mí, por eso me llaman Señor, Señor, y no todos aquellos que han trabajado para mí, performando milagros, echando fuera demonios, profetizar en mi nombre. Es decir, tenían el Espíritu Santo, tenían el poder de Dios y trabajaron para el reino de Dios. Pero dice:
Cuando no cumplieron con la voluntad de mi Padre, cuando no hacen la voluntad de mi Padre, es decir, la voluntad moral, porque hicieron todo lo práctico, predicar, echar fuera demonios, anunciar el perdón de pecados, pero ellos mismos no dejaron de pecar. Al final del día es la conducta moral de cada quien la que viene a ser tomada delante de Dios, no la fe en Jesús, no cuántos milagros hayas performado en el nombre de Jesús, como Judas Iscariote, que liberó enfermos, sanó enfermos, liberó a personas endemoniadas e hizo todos los milagros que cuando Jesús los mandó de dos en dos a predicar, los hizo junto con todos. Y es más, Jesús les dijo, alégrense, no que los demonios se hayan sujetado a ustedes, sino de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y se refería a Judas Iscariote también. Pero ¿qué pasa acá? Nuevamente Jesús no dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que dice creer en mí entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Yahvé, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No dice aquel que crea en mí simplemente, o aquel que me cante y me baile y mueva el trasero cuando revientan humos y juego de luces en los conciertos cristianos, que dicen que una forma agradable de adorar a Dios es esto, como que Dios fuera cualquier payaso. No, ellos no entrarán en el reino de los cielos, porque su conducta, solamente aquellos que han hecho la ley de mi Padre, la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, la voluntad de Yahvé, podrán entrar en el reino de los cielos. Y cuando ustedes vengan a reclamar a Jesús diciendo, Señor, pero nosotros creímos en ti, y tú dijiste que tú eres el único el camino, la vida y la salvación y todo lo demás. Pero estas palabras interpretadas fuera de contexto, porque es de acuerdo andando a la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús volverá y les dirá, jamás os he conocido, jamás, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta pues es una llamada de atención, mis queridos hermanos, a que tomemos conciencia de la responsabilidad moral que tenemos delante del Padre. Porque no basta con simplemente hacer una oración a Jesús y creer en Jesús y llamarnos salvos, una semejante blasfemia, porque ninguno es salvo hasta que no llegue invicto al final de los días. Y la salvación consiste, de acuerdo a la palabra de Jesús, en obedecer la voluntad moral de Dios, en vivir una vida recta, en vivir una vida en sumisión a Yahvé, hasta el final de nuestros días. No el primer día, no que tienes un ticket limpio ya de entrada al cielo. No, caballeros, como dijo Jesús, aquel que perseverare hasta el final, ese será salvo. Les invito pues, hermanos, a que tomen conciencia moral de vuestras obligaciones espirituales y vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es en base a nuestras acciones morales, a nuestros pecados y a nuestras virtudes, por lo cual seremos juzgados delante de Dios. Pero si tenemos fe en Dios, podremos morir arrepintiéndonos de los pecados que hemos cometido y que no pudimos superar en esta vida antes de morir. Porque el que no cree en Dios y el que está basado en la mentira de que una vez salvo, siempre salvo, no pide perdón. ¿Sí o no? Hay muchos de ustedes, una vez me criticaron en una iglesia bautista porque pedí perdón antes de tomar la Santa Cena y me dijeron, ¿tú eres cristiano? ¿Tú no has sido ya salvo? ¿De qué? Dios no tiene nada que perdonarte. Semejante blasfemia satánica, hermanos. Pero aquí Jesús nos enseña otra cosa. Les invito pues a que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad moral delante de Dios y vivamos una vida conforme a su voluntad. Y si confiamos en Dios, en su misericordia, y le pedimos perdón por las cosas que no pudimos hacer en esta vida, el Señor Dios Todopoderoso nos perdonará y nos recibirá en su descanso eterno. Dios les bendiga, hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.